Este es un vídeo que va a ser muy interesante porque a mí los vídeos que más me gusta grabar son los que tengan que ver con algo de la historia de la arquitectura. Y aquí me he encontrado, hace un día, me he encontrado por un avisador de Google o de notificaciones de contenidos que yo he ido buscando. Ya sabéis que el móvil nos notifica cosas a veces que hayamos buscado anteriormente en los buscadores, pues nos notifica nuestras preferencias. Y me encontré con un artículo del diario Sport. Evidentemente, yo el Sport, ni el Marca, ni el AS, ni absolutamente nada que tenga que ver con la prensa escrita, ni oral, ni de mester de juglaría, ni por internet, ni absolutamente nada, no consumo nada de ello. Pero resulta que de vez en cuando, como un reloj estropeado da también 2 veces la hora bien al día, pues te encuentras con un contenido interesante. Y en este caso pues era una entrevista que realizó el diario Sport al hijo de Francesc Mitjans, que ya sabéis todos que es el arquitecto que diseñó el primer estadio del Fútbol Club Barcelona, que fue inaugurado en 1957 y también participó en la renovación de 1982. Pues la entrevista es pero que muy interesante. La entrevista puede ser que ponga en duda los valores que existen alrededor del estadio del Fútbol Club Barcelona, compartido por muchos culés que tal vez, pues, sean conscientes de que la imagen del Camp Nou, la imagen final del Camp Nou, al menos la que ahora se está desprendiendo en todos los renders y en algunos bocetos que ya están puestos en obra. Evidentemente hay que esperar a que el estadio esté concluido, pero por lo menos lo que nos ha llegado de los renders y de algunas cosas que ya se están viendo acabadas en obra, pues yo sigo insistiendo que a mí me dan una imagen de un estadio aprobado, un 6 sobre 10, pero que evidentemente no pasará a los anales de la obra maestra de la arquitectura. Y el hijo de Francesc Mitjans, pues no es que diga algo parecido, pero está mucho más en mi tendencia que en la tendencia de los que dicen que el estadio es fantástico y que no tiene ningún pero y que será el mejor estadio del mundo. Para empezar, que yo no creo que exista el mejor estadio del mundo. Nunca, no existe el mejor estadio del mundo, como tampoco existe el mejor cocinero del mundo, el mejor grupo rock del mundo, el mejor compositor del mundo. No existe eso. Por lo tanto, partiendo desde esa base, pero si ya insistimos en que el Estadio Fútbol Club Barcelona es el estadio mejor del mundo, pues incluso el hijo de su creador, que yo creo que algo tiene que decir, porque más influencia directa sobre el que diseñó todo el Camp Nou no puede tener, sino un descendiente, pues yo creo que hay que escucharle. Yo creo que hay que escucharle y ya sé que a muchos de los que opinamos así, que nos llamáis arquitectos de poca monta, arquitectos de cédulas, madridistas, etcétera, etcétera. Yo eso ya lo acepto y va en el negocio, pero oigan, este arquitecto es hijo de uno de los mejores arquitectos de la historia de Cataluña. Y además, no tendría que hacerlo en este vídeo, porque yo quiero dedicar un vídeo completo a la obra de Francesc Mitjans, pero fijaos, voy a ver si puedo conseguir una serie de diapositivas, puedo conseguir decir lo que ha hecho este hombre, al mínimo. Fijaos, viviendas en la calle Amigo, bueno, edificio de viviendas en la calle Amigo, edificio de viviendas en la calle Balmes, edificio de viviendas en Bosc Marín, que yo no sé si es una calle o es los propietarios o si son los otros arquitectos. Aquí me he guiado por la Guía de Arquitectura Catalana, que es un excelente, por no decir el mejor exponente de la arquitectura catalana. Es una base de datos impresionante con 2.500 entradas. Viviendas en General Mitre 140-146. Viviendas Seiza. Clínica de Dr. Soler Roig. Precisamente esta clínica que está en la zona alta de Barcelona, que yo muchas veces me la encontraba cuando iba a hacer footing en mi época de estudiante y no sabía que era de Mitjans. Bueno, de hecho, me enteré que era Mitjans en los últimos años de carrera, pero ya me atrajo. Y hoy creo, no sé si sigue siendo una clínica, pero igual es un edificio de vivienda. Vivienda en General Mitre. En General Mitre este hombre edificó muchas cosas. En General Mitre 160-164. Viviendas Rubio. Camp Nou, evidentemente. El Camp Nou ya lo he explicado en varios vídeos, pero fue la primera incursión de Mitjans en una macroarquitectura y arquitectura deportiva.
Hasta entonces solo había hecho edificios de vivienda, bueno, no puede decirse que grandes, pero considerables. Pero es que pasar al Camp Nou fue un cambio de escala tremendo. Y para eso se tuvo que instruir y tuvo que viajar a otros estadios, que tuvo que aprender todo lo que no está escrito para poder realizar la obra maestra que realizó. Para estos que dicen que no se pueden hacer las cosas si no tienes experiencia, oigan, el mejor estadio que se edificó en España antes de los años 1990 lo hizo un señor que no tenía experiencia alguna en macroarquitectura ni en arquitectura deportiva. No está mal, ¿no? Viviendas TORT. Las viviendas CIT. Viviendas en la calle Tokio. Precisamente hace poco estuve yo por esa calle y me encontré con este edificio y tampoco sabía que era de él. Es que seguramente todos los barceloneses, muchos edificios que conozcáis, no sabéis que son de Mitjans. Viviendas calle Beltrán 127. Viviendas en el Paseo Margall-Sagnier. Camping La Ballena Alegre. Aquí ya nos desviamos de la arquitectura típica de Mitjans, que son edificios de viviendas. Y el Camping de La Ballena Alegre va por otros derroteros, formas más orgánicas, casi más influidas por Le Corbusier. Camping Las Naciones. Viviendas Mandridó General Mitre. Este es un edificio icónico de General Mitre que seguro todos conocéis, que tiene un remate curvo y que conecta General Mitre con Mandri, pero es un remate curvo que soluciona de una manera muy fluida la intersección entre las dos avenidas, que son bastante grandes. Y aparte ahora, curiosamente, pues hay un árbol que tapa prácticamente toda la fachada principal, que esto en invierno puede ser una putada, pero en verano está muy bien porque te evita todo el asoleo directo. Edificio Viviendas Escorial. Curiosamente, este edificio, tengo sensaciones encontradas y de hecho este edificio va a ser protagonista en algún vídeo mío porque lo veo un edificio que está al límite de lo que puede ser feo e impresionante, imponente. Yo creo que a partir de esta época Mitjans empezó a arriesgar mucho más en la arquitectura y a atreverse con la macroescala de la arquitectura residencial. Torres de más de 15 plantas, etcétera, etcétera, como veremos. Edificio Monitor. Edificio Seida. Las famosas manzanas de la avenida Sarriá que tienen su gasolinera al lado, que estaban justo detrás de una de las tribunas del campo del Real Club Deportivo Español. Banco Atlántico, todo el mundo sabe lo que es este edificio. Y este edificio en teoría lo iba a José Antonio Coder, otro de los grandes de la arquitectura catalana y española, pues le ofrecieron el proyecto y se ve que se lo cambiaron indiscriminadamente. A Coder esto no le gustó y se negó a cobrar la minuta porque dijo que él se negaba a participar en un proyecto que se lo hubiesen cambiado. Mira, como el protagonista del Manantial, Gary Cooper. 2 millones de la época rechazó Coder. Al final lo terminó haciendo Mitjans, o por lo menos ahora está más en plan muro cortina, pero la imagen del edificio en los 70-80 es la de Mitjans. Las oficinas de Telefónica, las viviendas de Las Corts 256, vivienda de la travesera Las Corts 256. Estas viviendas están justo en el solar, en donde estaba el antiguo estadio Las Corts. Y yo creo que es una obra rompedora porque, repito, fijaos en todos estos retranqueos de los balcones que hacen un zigzag, las zigzagas famosas de Guardiola. Y es un edificio que puede al principio parecer horroroso, pero luego lo vas mirando mejor y a mí me parece, sin llegar a gustarme demasiado, me parece una obra maestra de la arquitectura contundente y aparte urbanísticamente está muy bien pensado. Pero repito, no quiero dedicar este vídeo a esto, sino a la reacción del artículo. Pero para que os deis cuenta de el arquitecto que era Mitjans. Las viviendas en la calle Numancia 101, el edificio Hostel, este edificio que ahora lleva no sé cuántos años remodelándose y yo no sé si lo van a inaugurar algún día, igual lo han inaugurado ya, de la avenida Roma. Este edificio retranqueado que también va en el estilo de esta arquitectura absolutamente contundente y arriesgada en forma. La Torre Europa, enfrente del campo del Europa de fútbol, que tiene unos remates que parecen de Mazinger Z. Es otro edificio de estos mastodónticos que no deja indiferente a nadie. Y el conjunto de la avenida Roma. Esto está enfrente de la Plaza dels Països Catalans y son unos edificios que tienen una forma bastante especial, rotundos, tectónicos, pero repito, cumplen su función, pero no dejan indiferente a nadie y además también tienen una función urbanística, no solo la de plantar viviendas y ya está, sino que las plantas bajas son un entresijo de locales, de plazas interiores, de
de sótanos, de algunos parterres, o sea que están pensados también en un tema urbanístico. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Francesc Mitjans, y por ende su hijo, que creo que debe estar enterado de algo de la arquitectura, pues uno de los principales exponentes de la arquitectura catalana y española, y yo creo que cualquiera que haya estado relacionado con Francesc Mitjans, pues tiene voz y voto a la hora de opinar del Camp Nou. Y ahora vamos a reaccionar directamente del artículo. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Sobre todo, un tema muy importante. Esta entrevista viene del Sport. Ya sé que para muchos el Sport últimamente es prensa anti-Fútbol Club Barcelona, como Culemanía y estas historias, pero insisto, es el Sport. No es Iñaki Angulo, no es Ramón Álvarez de Mon, no es Quillo Barrios, no es Miguel Serrano, no es Teleco Calvo, no es Fanáticos Real Madrid, no es ninguno de estos canales madridistas que se defienden de los ataques que recibe el Bernabéu, pues seguramente pues con otro fuego de tirando contra el Camp Nou, que es algo que yo hago porque reconozco que si no se metiesen con el Bernabéu yo no haría estas cosas. Bueno, de hecho, cada vez las hago menos, pero repito, no son canales del Real Madrid, es el Diario Sport, que tradicionalmente siempre ha estado en contra del Real Madrid y a favor del FC Barcelona, que es el tebeo del FC Barcelona, como más de un seguidor ha dicho. Y vamos a ir leyendo párrafo por párrafo de la entrevista. El título es este: Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou. A mi padre no le gustaría el nuevo estadio. Hay que aclarar aquí que Francesc Mitjans nació en el año 1909 y murió en 2006. O sea que 97 años ha vivido este hombre, en la línea de los arquitectos longevos como Oscar Niemeyer o Philip Johnson o el mismo Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. Yo creo que al final dedicarse a la arquitectura con tanto amor aumenta las posibilidades de tener una vida larguísima. Ahí estoy, por eso digo que no me quiero jubilar. Pero sigamos. Subtítulo: el hijo de Francesc Mitjans, el arquitecto del Camp Nou de 1957, se muestra crítico con el proyecto del actual estadio y dice que no se parece al que se eligió en 2016. Aquí empieza el artículo escrito, bueno, la entrevista llevada por Ferran Correas, y esto es del 20 de noviembre. O sea, estamos hoy a 21 de noviembre y estamos de 2025 y estamos reaccionando a un artículo, entrevista que salió ayer. El Barça vuelve este sábado al Spotify Camp Nou. Para valorar lo que ya se ha hecho en el estadio y lo que queda por hacer, hablamos con Juan Pablo Mitjans, arquitecto e hijo de Francesc Mitjans, el también arquitecto que hizo el originario Camp Nou, inaugurado el 24 de septiembre de 1957. Le pregunta: tras 2 años y medio jugando en Montjuïc, el Barça vuelve el sábado al Spotify Camp Nou. No sé si es muy culé. ¿Ilusionado?, contesta Juan Pablo Mitjans. Durante unos años fui culé porque trabajaba para el Barça. Participé cuando se bajó el césped 2,40 metros en la ampliación del museo, en los palcos que se hicieron encima del museo, e incluso hice una propuesta de ampliación de 4 filas en todo el campo en el 2010 que no se llevó a cabo, aunque se logró la licencia. También en el concurso del nuevo estadio. En todo caso, contento porque era un problema. Ya tocaba. Igual fueron demasiado optimistas con la fecha de regreso, pero ya está. Aquí recordar que este proyecto que para bajar el césped 2,40 metros, pues la verdad, a mi entender, marró bastante la estética de la primera grada, habiendo quedado un pegote un poco extraño, pero bueno, aumentó considerablemente la capacidad del Camp Nou y está bien en ese sentido, pero yo creo que marró un poco la estética. Pregunta del entrevistador: ¿siente nostalgia del antiguo estadio, del de su padre? Contesta Juan Pablo Mitjans. Lo que está claro es que el Camp Nou se tenía que renovar. Era un campo desfasado, un modelo de campo mediterráneo con el terreno de juego, las gradas, los aseos y lugares para bocadillos. Nada más. La financiación de los clubes se basaba antes en los socios, en los abonados, en el asiento. Cuando dejé el Barça no llegaba al 20% y antes de la pandemia era del 12%, creo. Yo supongo que aquí se refiere a que el 12% viene directamente de los abonos, pero el resto es de otros temas. Y antes supongo que más de la mitad de los ingresos de los clubes, por no decir que mucho más de la mitad, iban
dependía exclusivamente de los socios abonados y de la gente que pagaba las entradas, evidentemente si son socios. Sigue la entrevista. Ha cambiado el modelo de negocio del fútbol y los estadios se deben adaptar a este modelo. Era consciente de que se debería remodelar desde que hizo la tercera gradería entre el 80 y el 82 porque había demasiados defectos, porque el club bajó costes. Todo lo que se hizo entonces iba haciendo daño al campo original. El hormigón era mejor el del año 57 que el del 80. La geometría, como se hizo prefabricada, no estaba bien. Necesitas espacios interiores para servicios, palcos VIPs. En la tercera no había. Aquí estoy casi completamente de acuerdo. Y aparte esto está certificado. Evidentemente, lo único que me extraña que diga Juan Pablo Mitjans es que la geometría, como se hizo prefabricada, no estaba bien. Yo creo, si comparáis las fotos de la ampliación del 82 con el proyecto original de Mitjans, es muy parecido lo que se hizo al proyecto original de Mitjans, de 1957, que ya contemplaba esa gradería mastodóntica. Incluso contemplaba algún cine metido por ahí. Por lo tanto, yo siempre he dicho que Mitjans tuvo suerte de que no se hiciese la tercera gradería en 1957 porque tal vez la imagen del estadio no hubiera sido tan bonita como, como lo que ocurrió con solo edificar las dos graderías. Pero bueno, esto es una opinión mía. Sigue diciendo que se haya conservado la segunda gradería me gusta, es un reconocimiento a que estaba bien diseñada. No solo es que no se podía tocar porque es patrimonio arquitectónico de Barcelona. Me pidieron hace tiempo hacer una modificación de la ficha de patrimonio en el que justificaba, bueno, esto está mal redactado, en la que justificaba que estaba muy bien. La primera gradería ya se modificó en el 94. Esto ya se comentó antes. La verdad es que esto no está muy bien redactado, esta entrevista. La tercera, como decía antes, no tenía calidad arquitectónica. La geometría está muy bien. Es un reconocimiento al trabajo de mi padre. Bueno, aquí ya entramos en conflicto. Vuelvo a estar bastante de acuerdo. Lo único que no termino de estar de acuerdo es que el patrimonio pase por encima de todo. Por mucho patrimonio que haya, no se puede uno esclavizar por el patrimonio. Y de hecho, estas esclavitudes del patrimonio causan que los edificios actualmente no puedan cumplir un montón de normativas. Pero bueno, esto ya es un tema que he hablado bastante y seguramente seguiré hablando. Pregunta el entrevistador. Antes decía que ha trabajado para el club. Lo hizo cuando se eligió el proyecto Foster. ¿Qué le pareció? Contesta Juan Pablo Mitjans. Fue en el 2007. Me invitaron pero no opinaba. Esta idea de que los campos son una piel y todo se basa en una piel no me entusiasma. El proyecto impresionaba pero no funcionaba. Era un error. Tenía una virtud, que se podía construir sin irse del campo. Tenía el sello Foster y esto era importante. Pero era un error porque ampliaba 10 filas de todo el estadio. 10 filas, todo el estadio. Esta D no debería estar aquí. Mantenía la simetría del campo y eso es un error. Sale de las reglas básicas de la arquitectura. Mi padre en el 57 no hizo más que aplicar las reglas. A que aún inciso, ojo, que tu padre no hizo un estadio totalmente simétrico. Lo hizo simétrico en base a un eje, pero no en los dos. O sea que yo esto no lo acabo de entender. Repito, el estadio del 57 no era el que originalmente estaba proyectado. Originalmente estaba proyectado la tercera ampliación también. Por lo tanto, esto no lo acabo de entender mucho. Continúa el hijo de Mitjans. Mi padre en el 57 no hizo más que aplicar las reglas, las hizo bien y además hizo un estadio diferente. No funcionaba el tema de visibilidad y no estaba bien resuelta la cubierta. Menos mal que no se hizo, aquí se refiere al tema Foster. Los técnicos que validaron el proyecto Foster, lo siento, lo tengo que decir, se equivocaron. Dudo mucho que en una propuesta de concurso se contemplen tantos temas con exactitud, ¿no? Cuando tú te presentas a un concurso de arquitectura, lo que tratas es de vender la moto. De vender la moto y luego ya vas resolviendo todos los problemas. Pero evidentemente tú no le vas a presentar al jurado lo primero que le vayas a presentar es una sección con todas las visuales, como el famoso plano de Mitjans, y luego le presentas los renders. No, tienes que ir con toda la carne en el asador porque a lo mejor solo tienes 5 minutos para presentar el proyecto y tienes que entrarle por los ojos a la gente y cargarte a todos los demás profesionales que además son grandes estrellas como tú. Por lo tanto, bueno, esto sí que me parecen opiniones simplemente, pero decirle a todo un Norman Foster que no había resuelto bien las cosas,
Me parece bastante atrevido. Pregunta. Formó parte del jurado en el 2016 con Josep María Bartomeu. Se refiere al concurso de ideas que ganó la propuesta de Nikkei Sekkei Arquitectos con Ramon Ausió y Joan Pascual. Contesta Juan Pablo Mitjans. Cuando hubo el segundo concurso me invitaron a formar parte del jurado. El proyecto era magnífico. Se hizo una cosa muy bien. Antes hubo una criba, hubo un anteproyecto. De esto he hablado en mi canal en otro vídeo que ha tenido bastante éxito. Por cierto, que os recomiendo que veáis. Están todos los proyectos del Camp Nou. Cogieron un arquitecto de confianza de algún directivo y se lo encargaron. Y cuando se planteó el concurso, las reglas estaban más acotadas. Puedes quitar creatividad u opciones. Aquí han puesto o opciones. Por favor, estudiantes de arquitectura, becarios, preyoristas, no matéis la gramática, no matéis la ortografía, que esto me cabrea mucho. Sigo. Puedes quitar creatividad u opciones de invento, pero los inventos los puedes pagar caro. Con la cubierta dijeron, hay este tipo de cubiertas con sentido, no queremos inventos. La diferencia entre el proyecto ganador de Nikkei Sekkei y Pascual y el resto era importante. Bueno, aparte que, vuelvo a retomar el tema de que tienes que respetar, a ver, aquí estoy hablando ya de cara al redactor de esta entrevista, al autor de esta entrevista. Tienes que respetar el tono del entrevistado, pero no puedes dejarlo como que hable mal. Tú tienes que hacer unas correcciones, seguramente a lo mejor te mandó unos audios o te mandó o lo hiciste por email y claro, tienes que respetar el tono del entrevistado, pero corregir la falta, porque si no, lo dejas bastante mal. Y creedme que yo tengo experiencia en esto, porque yo he escrito un libro y para la fiesta del puzzle, que está aquí detrás, por cierto, y para la elaboración de ese libro hice yo no sé ni cuántas entrevistas, de todos los tipos, en directo, por email, por audio, por WhatsApp, y lo que no se me ocurría era no dejar el tono sin corregir del entrevistado. O sea, el tono tenía que verse que estaba hablando él, pero no podía, pero tenía que corregirle las cosas que decía. Y aquí me está diciendo, bueno, nos está diciendo Juan Pablo Mitjans que la diferencia del proyecto ganador de Nikkei Sekkei y Pascual y el resto era importante. No estoy de acuerdo. Precisamente a mí es uno de los proyectos que menos me gusta. El proyecto de Batlle y Roch para mí era el mejor. Y había bastante otro proyecto de Populous, creo que era bastante rompedor, mucho mejor. Yo creo sinceramente que cogieron el proyecto que no hacía demasiadas estridencias, que no se pasaba del presupuesto. Ya entonces ya seguramente le estaba empezando a ver las orejas detrás del lobo, las orejas al lobo, pero ni mucho menos era el mejor proyecto. Pregunta del entrevistador, ¿cree que ha variado mucho aquel proyecto del actual? Contesta Juan Pablo Mitjans, aquel proyecto me gustaba, le regalé un libro de mi padre al presidente de Nikkei Sekkei. Vino a la portería de la casa que hizo mi padre en los años 40. Supongo que es uno de estos muchos edificios que he enumerado anteriormente. Aquel proyecto, aunque era diferente al que hubiese hecho mi padre, era elegante. Cumplía el programa de lo que se pedía y era elegante. Lo que pasa es que el proyecto actual no es el mismo. Ya no es elegante. Supongo que como han ido prescindiendo de los arquitectos y haciendo los cambios que le interesaban al club, el proyecto se ha perdido. Es un popurrí de colores en la fachada que lo siento, no me gusta. Tantos colores es un desastre. Que todas las sillas sean de color blaugrana no me gusta. Partir el escudo entre varias plantas es un desastre. Bueno, aquí hay un palo gordo al proyecto. Realmente estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no. En el color no estoy de acuerdo, porque yo creo que la identidad del Camp Nou es el blaugrana y de hecho tiene que mostrarse en alguna parte. Y si es en el interior del estadio, mejor. De hecho, a mí siempre me extrañó que en el Bernabéu el color corporativo del interior del Bernabéu fuese el azul de la silla, cuando el color corporativo de Real Madrid ha sido el blanco. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice de que el proyecto se ha ido cambiando, se ha ido, digamos que rebajando, recortando algunas historias. El último caso claro es el de las barandillas, que todas las barandillas nuevas que se han puesto parecen barandillas de Mitjans de 1957. Se ha prescindido del vidrio y se ha puesto unas barandillas típicas que parecen sacadas de una plaza yo qué sé, de un ascensor elevado de un pueblo random por ahí. Y claro, yo estoy de acuerdo con eso. Al final tenías recortando un montón de sitios y la imagen del estadio exterior
no es que se haya cambiado el proyecto, pero parece otro proyecto porque donde pensabas que iba a haber un vidrio de seguridad, pues ahora hay una valla metálica. Eso sí, seguramente acero inoxidable, pero sigue siendo una valla metálica. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Pregunta, ¿es crítico? ¿Hubiese sido partidario de no volver hasta el final? Contesta Juan Pablo Millans. No es un problema. El problema es poner una fecha de acabar con la empresa y no poderla cumplir. Entiendo que lo hagan por etapas. Completamente de acuerdo. Yo lo único que he criticado del tema de volver a las obras es que se intente volver a las obras sin cumplir todo lo que se tiene que cumplir y sin o con licencias defectuosas o directamente porque nosotros lo valemos. Pero bueno, no voy a repetir todo esto. Pregunta, ¿qué le pareció la elección de Lima como constructora? Contesta Juan Pablo Millans. Nada que decir, si eligió la financiera Goldman Sachs estará bien, nada que decir. Ostras, esto es absolutamente demoledor porque está diciendo claramente que el destino del FC Barcelona no lo tiene la directiva, sino lo tiene la empresa que ha dado los préstamos. Goldman Sachs, fondo inversor o como lo quieras llamar. Estos son los que escogen. Hostia, esto me parece muy fuerte, la verdad. Me parece muy fuerte, pero bueno. Ahora entramos en otra parte de la entrevista que habla, este vídeo es denso, ¿eh? Yo os recomiendo que lo veáis por partes, si no podéis hacerlo de un golpe, pero va a ser como un contenido muy, muy bueno, muy bueno. La familia Millans, ¿qué diría su padre del nuevo Camp Nou? Contesta Juan Pablo Millans. Sería todavía más duro que yo. No le gustaría que todo el interior sea blaugrana, es desvirtuar. Eso es pintar los edificios de colores. Lo siento, pero no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ya lo expliqué antes porque opino que el estadio tiene que tener la imagen corporativa y la imagen corporativa del FC Barcelona es el blaugrana, pero es que aparte está denostando la arquitectura del color, la arquitectura del gran maestro Barragán, entonces es una porquería. O de Legorreta, estoy hablando de dos mexicanos ahora. Claro, en las escuelas de arquitectura se nos ha dicho siempre que los edificios tienen que se olvida prácticamente todas las correcciones de proyecto que el edificio tiene un color, que el material tiene un color. ¿Y qué pasa? Que los planos terminan siendo blancos y negros y damos por sentado que todos los edificios son blancos y negros o grises del hormigón de Le Corbusier. Pero no, el color es súper importante. Afortunadamente, una de las cosas buenas que ha traído la informática es que la gente se atreve mucho más a hacer simulaciones de color, porque antes, anda, que si empezabas a dar color, tardabas 10 veces más en presentar los planos. Igual era esto. Pero no estoy absolutamente de acuerdo. El color no es el que amarra la propuesta. La propuesta ahora no la amarra el color, sino el diseño de las bandejas y que en algunos acabados pues no sea la calidad que se preveía inicialmente, que sea menos fina. ¿Qué recuerdos tiene de cuando se inauguró el estadio? Contesta Juan Pablo Millans. Tenía 8 años. Me impresionó la gran cantidad de gente que había cuando se puso la primera piedra. A mí no me sorprendió porque... A ver, entonces, vamos a calcular. Si tenía 8 años en 1957, Juan Pablo Millans es de 1949. Por lo tanto, tiene 76 años. A mí no me sorprendió porque ya lo conocía. Ya me lo explicaba mi padre en casa. Nadie mejor para explicar directamente todo lo del estadio Camp Nou, y por eso hay que escuchar a esta gente, que el propio hijo. Como no era aficionado al fútbol y no existía la televisión, fue la primera vez que estuve en un campo de fútbol. Todo lo que me explicaron estaba allí. Es después cuando te das cuenta de lo que había hecho mi padre. 8 años tenía este hombre. Tengo un escudo de la inauguración. Mi padre nos hizo socios a todos. Lo fui un tiempo y luego me di cuenta que no me interesaba tanto el fútbol. Curioso. ¿Por qué fue elegido para ser el Camp Nou? Se refiere a Francesc Millans. El club hacía tiempo, contesta Juan Pablo Millans, que quería hacer un estadio nuevo. Hubo elecciones y uno de los que se presentaba era Francesc Miró Sans. Mi padre, huérfano desde pequeño, fue acogido por la familia Miró Sans. Querían que fuese ingeniero, pero se decidió por la arquitectura. Se convirtió en el arquitecto de confianza de mucha gente en Barcelona. Recordemos antes lo que estaba diciendo. ¿Cuántos edificios en la zona alta de Barcelona? General Mitre, Avenida de Sarriá, Tres Torres, Sant Gervasi. Ahí el caldo de cultivo de las relaciones, que es súper importante. Muchas veces nos contratan no por lo buenos que somos, sino porque inspiramos confianza. Y esto es muy importante y aparte ya estar en los círculos adecuados. Sigue Juan Pablo Millans. Cuando Miró Sans se presenta,
le preguntó si él haría el estadio. Era su arquitecto de confianza. Insisto en la importancia, por la confianza y por estar en los círculos adecuados, se llevó el proyecto más importante de Cataluña en toda su historia. Proyecto de edificación. Sigue Juan Pablo Mitjans. Él dijo que lo que tenía que estudiar, se refiere a su padre. Cuando gana las elecciones, le pide que sea él el arquitecto. Insiste en que sea el arquitecto. Esto es muy importante. Es que cuando a un cliente se le mete una idea en la cabeza, hay que favorecer, no hay que impedirle que sea su hombre de confianza. Mucha gente decía que no sabía de fútbol, querían que fuese otro, alguien que hubiese hecho cosas deportivas. Fijaos la equivocación, la gente que fuera de arquitectura, lo equivocada que está respecto a la experiencia. Consciente de que no lo conocía, estudió el tema, miró normativa, miró libros y viajó con mi madre y mi hermana mayor a ver estadios, a sacar lo mejor y peor de ellos. Es lo que digo, puede que tú no has hecho un estadio en toda tu vida. De hecho, no es el único caso. Tengo el caso del arquitecto del estadio Leonardo Rodríguez López, Carlos Schwarz. Tampoco había hecho un estadio. Y lo mismo, estudió, viajó, incluso se inspiró en el mini estadio y en el estadio de Cartago Nova. E hizo una variación del estadio Leonardo Rodríguez López del antiguo estadio de Marrero Regalado. Se tuvo que tirar la grada de Marrero Regalado, uno de los arquitectos más importantes de Canarias de todos los tiempos, pero hizo una obra absolutamente monumental, que es vigente hoy en día. Continúa la entrevista. Incluso jugó el primer partido, Francesc Mitjans, como futbolista. Sí, no fue el oficial, pero jugar un día arquitectos contra contratistas, esto estaría bien hacerlo hoy en día. En 1956 jugó de portero. Le marcaron algunos goles, no servía ni de portero para esto del fútbol. Imaginaba hacer un partido entre youtubers del Real Madrid y youtubers del Barça y meter a todos los haters de uno y otro ambos en el Camp Nou, en el Bernabéu. Esto puede ser la hostia. Mira, doy ideas para Ibai Llanos o alguno de estos que lo quiera hacer. O MrBeast. ¿Fue a ver el estadio cuando tiraron la tercera gradería y quedó el original? Sí, me hicieron una entrevista desde una pasarela en la que se veía muy bien. Era extraño, pero me gustó mucho ver el estadio así. No me extraña, si la tercera gradería la tenía atravesada entre ceja y ceja, que se la cargasen sería un alivio para él. Y aquí se acaba la entrevista. Bueno, yo creo que es un documento fantástico. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas en las que dice el hijo de Francesc Mitjans, Juan Pablo Mitjans, sobre todo en los temas de color, pero él mismo como partícipe directo de lo que ha sucedido en el Camp Nou en los últimos tiempos, prácticamente desde la ampliación que se inauguró en el Mundial 1982, pues tiene claro que el proyecto actual no es lo que tenía que haber sido. Pero más que de forma estilística, que yo aquí es de lo que me quejo, del estilo, de la imagen exterior, él se centra en el color. Y tal vez, aunque no lo diga directamente, se centra en los acabados. Se centra en que han ido recortando cosas del proyecto de Nick Sekei y que al final ha quedado algo un poco más industrializado. Que ojo, no digo que esté mal, pero que seguramente habrá bajado 1 o 2 puntos el resultado final. Espero que os haya parecido este documento interesante. A mí, desde luego, yo lo he reaccionado en directo porque lo había leído en diagonal, pero no me había parado en todos los puntos y lo he reaccionado con vosotros en directo aquí. Y la verdad es que me parece muy interesante que un profesional como la Copa de un Pino, que aparte fue hijo del principal creador del Camp Nou, pues tenga una opinión del Camp Nou actual, el que se está edificando, que no vaya alineada con la de muchos seguidores del Fútbol Club Barcelona. Y de hecho, yo estoy convencido, a medida que he ido metiéndome más en todas las opiniones de los seguidores del Fútbol Club Barcelona Estadio, yo estoy convencido que hay bastante más división de opiniones de lo que parece. Lo que pasa es que las personas que opinan o que tienen dudas acerca del estadio, pues suelen ser más comedidas, suelen estar más, digamos que en un perfil bajo o directamente profesionales de arquitectura que no se quieren meter en berenjenales. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dar like, darle a la campanita, suscribiros al canal y comentad en la caja de comentarios, que creo que es un vídeo para comentar muchísimas cosas y aprender todo. Y mi intención, sobre todo, aparte de seguir aprendiendo, es dedicar un vídeo
a Francesc Mitjans, porque es uno de los grandes de la arquitectura catalana y evidentemente de la arquitectura española. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.